Hola a todos, chicos. Arrancamos la corrección del segundo ejercicio de la oposición del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública, celebrado el pasado día 24 de mayo. Y antes de entrar a analizar la corrección, sí me gustaría comentaros una serie de aspectos, sobre todo directamente relacionados en cuanto al enfoque de esta corrección, ¿vale? En primer lugar, lo que decíamos, ¿vale? Me gusta llevar a cabo la corrección desde un punto de vista didáctico, como ha sido tendencia en este caso en las últimas convocatorias y que así me lo habéis pedido, ¿vale? Sobre todo en aquellas cuestiones de mayor envergadura, ¿vale? Con el objetivo que no únicamente podáis contrastar, que es lo guay, ¿no? ¿Vale? Pues oye, si lo he hecho bien o no en la prueba del pasado día 24 de mayo, sino que por otra parte, pues asentéis un poquito lo que siempre me gusta, que es de dónde salen las cosas y cómo tenemos que resolverlas, etcétera, etcétera. Y en referencia a esta última cuestión, pues ya sabéis, ¿vale? Los que habéis preparado conmigo, la estructura o la estrategia de resolución que me gusta seguir, ¿vale? Una estrategia de resolución que se basa fundamentalmente en tres pasos, ¿vale? En primer lugar, tenemos que hacer alusión a la citación normativa, al marco normativo al que nos vamos a referir. Lógicamente lo deseable es conocerte el artículo de la ley y de su reglamento de desarrollo correspondiente, pero en ausencia de ese conocimiento, porque por si es una pregunta específica que no conoces el artículo de la ley, pues bueno, siempre hacer referencia al marco normativo desde un punto de vista un poquitín más amplio. Pues oye, si se regula en la Ley General Tributaria, pues conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria, si se regula o estamos hablando de algo del IRPF, conforme a la ley del IRPF, pues bueno, un poquitín seguir esta estructura de cara, lógicamente, a llevar a cabo ese desarrollo. Segundo aspecto, segundo pilar fundamental, una explicación sucinta de a lo que nos referimos. Para mí esto es un aspecto fundamental. Lógicamente, la explicación sucinta, porque muchos me lo habéis comentado a lo largo de estas semanas, radica en mayor o menor medida o está directamente relacionado con la extensión de la prueba. En pruebas más extensas como la del último examen, pues lógicamente esta explicación breve en muchos casos se ha visto reducido a poco o nada, ¿no? Es lógico por la extensión del examen. Pero en exámenes convencionales, por lo que siempre me gusta lo que decíamos, ¿no? Un marco normativo, una explicación de a lo que nos referimos y ya en tercer lugar, llevarlo al terreno de la aplicación concreta, ¿vale? Comento siempre lo de la explicación previa a la aplicación al caso concreto por si nos equivocamos, algo muy habitual o relativamente frecuente cuando llevamos a cabo la aplicación al supuesto práctico. Si tú has fundamentado bien lo que vas a aplicar desde un punto de vista práctico, la penalización no va a ser tan elevada como si lógicamente no motivas de dónde te sale esa aplicación al caso concreto, ¿no? Siempre comento que la calibración de esta estructura de resolución, esta estrategia de resolución, es propia y se trabaja con la realización de muchísimas pruebas similares al examen, ¿no? Así lo exijo yo a mis alumnos, sobre todo en preparación de grupo avanzado, ¿no? Al final no únicamente es importante tener, sí, lógicamente es muy importante tener esa base de conocimiento técnico, pero sin el trabajo, sin el entrenamiento, sin la puesta a punto, sin enfrentarte a situaciones similares como las que se viven el día del examen, resulta complicado en muchas ocasiones enfrentarte a este tipo de pruebas, ¿no? Con lo cual, esperemos que lógicamente no os haga falta, pero al final sí os recomiendo que al margen de estudiar mucho, que es lo que hay que hacer, ¿vale? Pues hay que enfrentarse a simulacros, situaciones de examen, automatización de respuestas, un poquito ser lo más eficientes posible, ser motores eficientes con el objetivo de que, lógicamente, esas respuestas pues vayan más rápidas, más ágiles y podamos, lógicamente, descontar tiempo en estas cuestiones, ¿vale? Antes de arrancar la corrección, ya me callo, ya empezamos con ella. Comentaros que vamos a ir directamente al SEPIDE, ¿vale? Lo que también exijo mucho a mis alumnos. Empezamos directamente por el SEPIDE, leemos en este caso la pregunta, obvio, ¿vale? En este caso el supuesto para no hacer la corrección súper extensa, ¿vale? Arrancamos, chicos. Apartado primero. Determinar de manera motivada cuál es la calificación fiscal de los distintos rendimientos fiscales que se describen, así como el cálculo de la base imponible para cada una de las rentas obtenidas por doña Ruth relativos al IRPF correspondiente al ejercicio 2024, ¿vale? En este supuesto 1, si os fijáis, lo que tenemos son dos cónyuges, ¿vale?, que perciben diferentes rendimientos y tanto este apartado primero como el segundo van dirigidos a calificar y cuantificar el importe de esos rendimientos. En este tipo de preguntas, siempre lo que tenemos que hacer en el supuesto práctico es ir, ¿vale?, de forma ágil a buscar para esa persona física cuántos rendimientos afloran durante ese ejercicio o si fueran los rendimientos derivados de un bien en concreto,
¿vale? Pues ir directamente a ese bien y ver durante el ejercicio qué rendimientos se derivan del mismo, ¿vale? En este caso, si os fijáis, doña Ruth tiene dos tipos de rendimientos, ¿vale? Con lo cual tenemos, en primer lugar, el sueldo que percibe, que son rendimientos del trabajo, y en segundo lugar, lo que tenemos es un bien inmueble, ¿vale? Que lo tiene a su plena disposición, sí que constituya vivienda habitual, suelo no edificado, afecto a una actividad económica o generador de rendimientos del capital inmobiliario. Y en este caso lo que tenemos es un inmueble a su plena disposición que genera imputación de renta inmobiliaria, ¿vale? Una vez que hemos definido qué rendimientos ha percibido este contribuyente durante el ejercicio, toca seguir, en la medida de lo posible, esta estructura de resolución, ¿vale? Tenemos que doña Ruth percibe, por un lado, rendimientos del trabajo, ¿vale? Y en segundo lugar, las imputaciones de renta inmobiliaria, ¿vale? Cuando hacemos referencia al marco normativo, pues los rendimientos del trabajo hablamos del artículo 17 al 20 de la ley del IRPF, y cuando hacemos referencia a la imputación de rentas inmobiliarias hablamos del artículo 85 de la ley, ¿vale? ¿Cómo tenemos que trazar la explicación sucinta, lógicamente, para hacer referencia a este tipo de rendimientos? Pues bueno, en referencia al rendimiento del trabajo, recomiendo siempre, pues bueno, llevar a cabo una explicación muy breve de que el rendimiento neto del trabajo es el importe resultante de aplicar al rendimiento íntegro los gastos deducibles y las reducciones establecidas en la ley. El cual, ¿vale? Porque nos pregunta dónde se integran, si en la base imponible general o del ahorro, pues el cual se integrará en la base imponible general. En el caso concreto, pues ya lo lleváis al terreno de la explicación o del caso concreto, ¿vale? En este caso, si os fijáis, hablamos de que el importe de rendimientos íntegros está constituido por el importe del sueldo percibido, que alcanza, si no me equivoco, los 40.000 euros, ¿vale? Lo tenemos aquí. Alcanza el importe de 40.000 euros como renta dineraria, y el importe de la renta en especie, ¿vale? El importe de la renta en especie que percibe son 4.000 euros. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontramos con una renta dineraria y la elevamos al íntegro, ¿vale? No se descuentan ni gastos ni retenciones, y así en su contrario, cuando nos encontramos con una renta en especie, para elevarla al íntegro, siempre y cuando no haya sido repercutido a su perceptor, tenemos que adicionar lo que se denomina como el ingreso a cuenta. En este supuesto práctico directamente nos dice que la empresa ha realizado un ingreso a cuenta por importe de 1.000 euros, muy importante, sin que haya sido repercutido a doña Ruth, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, tenemos que adicionar los 1.000 euros del importe del ingreso a cuenta, ¿vale? Esto como rendimiento íntegro nos va a dar un importe de 45.000 euros, ¿vale? A partir de aquí, minoramos en gastos deducibles, puesto que las reducciones del artículo 18 de la ley no tenemos ningún ingreso que esté sometido, ¿vale?, a reducción del 30% por ser notoriamente irregular en el tiempo o tener un periodo de generación superior a 2 años. Y básicamente cuando aplicamos los gastos deducibles, que son a los que se refiere el artículo 19 de la ley, es una lista cerrada en la que básicamente en este supuesto práctico lo que tenemos que ir es añadiendo ese número, ese importe de gastos deducibles que el supuesto práctico nos hace referencia, ¿vale? Tenemos en primer lugar 3.500 euros de seguridad social. Tenemos en segundo lugar 200 euros de cuota de sindicatos o de cuota sindical. Tenemos en tercer lugar 1.000 euros por gastos de defensa jurídica, pero el reglamento establece como límite máximo de gastos de defensa jurídica que el contribuyente puede deducir un importe de 300 euros. Tenemos también un contribuyente, al ser un perfil de contribuyente que tiene discapacidad, ¿vale? Pues aplicamos también un gasto deducible de 3.500 euros, ¿vale?, por discapacidad, así como los 2.000 euros de otros gastos, ¿vale? ¿Vale?
A partir de aquí, la diferencia entre los 45.000 euros y el importe de los gastos deducibles a los que se refiere el artículo 19 de la ley del IRPF nos va a dar un rendimiento neto de 35.500 euros. ¿Vale? Un rendimiento neto de 35.500 euros que al ser superior a 19.000 euros a los que se refiere para determinar el rendimiento neto del trabajo reducido, no aplicaríamos las reducciones a las que se refiere, en este caso, el artículo 20 de la ley. ¿Vale? Insisto, en el examen, muy importante, fijamos marco normativo, establecemos una explicación breve, que era la de cómo voy a calcular este rendimiento neto, y ya lo llevamos al terreno del supuesto práctico. Si nos encontramos con operaciones aritméticas de cierta enjundia, no recomiendo, ¿vale? Lo podéis dejar perfectamente indicado sin hacer el cálculo, ¿vale? Ya veremos posteriormente en supuestos, en apartados, donde para calcular un rendimiento donde tenemos que aplicar una multiplicación o un porcentaje, ¿vale? Pues si no tenemos calculadora, con dejarlo perfectamente indicado sería más que suficiente, ¿vale? Muy importante recalcar que este rendimiento del trabajo se integra en la base imponible general, ¿vale? Segundo rendimiento que tenemos, en este caso, la imputación de renta inmobiliaria, ¿vale? Una imputación de renta inmobiliaria sobre un bien inmueble que, como decíamos anteriormente, no constituye vivienda habitual, no es un suelo no edificado, no se encuentra afecto a actividades económicas y no se encuentra arrendado, no genera rendimientos del capital inmobiliario, con lo cual el importe de la imputación de renta inmobiliaria, al ser un bien inmueble de titularidad compartida entre ambos cónyuges, ¿vale? Pues va a ser el 50% por el importe del valor catastral, que este bien inmueble tiene un valor catastral de 100.000 euros, por el porcentaje que aplicamos por la imputación de renta inmobiliaria, que va a ser del 1,1 o del 2%, en función de si ese valor catastral ha sido revisado o no en los 10 últimos periodos impositivos. En este caso concreto, lo que nos dice el supuesto práctico es que el inmueble tiene un valor catastral que fue revisado más o hace más de 10 periodos impositivos, por lo que aplicamos el porcentaje del 2% por el periodo de tiempo que se encuentra afectado, ¿vale? O a su plena disposición, que en este caso, ¿vale? Va a ser 1, 365 entre los 365 días, ¿vale? Esto nos va a dar el importe de la imputación de renta inmobiliaria, que al igual que ocurre con el rendimiento del trabajo, se integra, ¿de acuerdo?, en la base imponible general. Apartado segundo, determinar de manera motivada cuál es la calificación fiscal de los distintos rendimientos fiscales que se describen, así como el cálculo de la base imponible de cada una de las rentas obtenidas por don José, relativos al IRPF del ejercicio 2024, ¿vale? Al igual que comentábamos en el apartado anterior, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué rendimientos percibe José durante el ejercicio 2024, ¿vale? Si leemos en este caso el supuesto práctico, identificaremos que percibe dos tipos de rendimientos diferentes. En primer lugar, percibe los rendimientos del capital inmobiliario, ¿vale? Y en segundo lugar, la imputación de rentas inmobiliarias, ¿vale? Al hacer referencia al marco normativo, como decíamos anteriormente, hablaríamos del rendimiento del capital inmobiliario, cuya regulación se encuentra establecida del artículo 22 al 24 de la ley del IRPF, y la imputación de rentas inmobiliarias, cuya regulación se encuentra establecida en el artículo 85 de la ley, ¿vale? Arrancando en primer lugar por el rendimiento del capital inmobiliario, al igual que decíamos en el apartado 1 con los rendimientos del trabajo, explicación breve, ¿vale? Pues el rendimiento neto del capital inmobiliario es el importe resultante de minorar el rendimiento íntegro en gastos deducibles y reducciones establecidas en la ley. Y ya lógicamente lo vais a poner desde el punto de vista desde el punto de vista de la aplicación al supuesto práctico, ¿vale? Si os fijáis, tenemos en primer lugar que el importe de los ingresos, el importe de los rendimientos íntegros, al estar arrendado durante 6 meses, ¿vale? Lo arrienda un compañero de trabajo de su mujer, ¿vale? Lo arrienda durante 6 meses a una renta mensual de 1.000 euros, ¿vale? Independientemente, y esto es muy importante, independientemente de que el importe de la mensualidad haya sido abonada o no, el contribuyente tiene que integrarlo, tiene que tributar por ese importe de la renta, incluso no percibida, salvo
que conforme a lo establecido en el reglamento se pudiera calificar como de dudoso cobro porque hubieran transcurrido 6 meses desde el devengo de la operación sin que esa renta hubiera sido satisfecha, ¿vale? Con reclamación judicial del contribuyente, etcétera, etcétera. En este caso, si os fijáis, el impago se produce a partir del mes de noviembre, el devengo se produce a 31 de diciembre, no han transcurrido 6 meses, no podría descontar el contribuyente como saldo de dudoso cobro el importe de esas mensualidades no percibidas, ¿vale? Por lo tanto, el importe de los ingresos íntegros, de los rendimientos íntegros, estarían constituidos por los 1.000 euros por las 6 mensualidades, es decir, 6.000 euros, ¿vale? Nosotros, pongo asterisco, nosotros en la aplicación o en la explicación, ¿vale? Para cada aspecto que fuera controvertido, aquí sí mencionaríamos que, oye, pese a no haber percibido el importe de las 2 últimas mensualidades, el contribuyente lo tiene que integrar, ¿vale? Como rendimiento íntegro del trabajo al no poder deducirse posteriormente, o incluso al no poder deducirse como saldo de dudoso cobro, ¿vale? Importe de los ingresos 6.000, ¿vale? Pues en segundo lugar procedemos a aplicar gastos deducibles. Cuando hacemos referencia a los gastos deducibles en rendimientos íntegros del capital inmobiliario, tenemos que diferenciar 2 tipos. En primer lugar, los correlacionados con los ingresos, los necesarios para obtener esos ingresos, y en segundo lugar, las amortizaciones, ¿vale? En referencia a los correlacionados con los ingresos, vamos a identificar en primer lugar si hay gastos de reparación y conservación o intereses por financiación ajena, porque estos ya sabéis que tienen como límite el importe de esos ingresos íntegros, ¿vale? En este supuesto práctico no lo hay, ¿vale? Y ya los demás, ¿vale? En cuanto a los demás tenemos IBI, ¿vale? El IBI que son 300 euros, que al estar arrendado la mitad del periodo impositivo, ¿vale? Pues se multiplicaría, o en este caso se prorratearían al periodo de tiempo que están arrendados, que está arrendado ese bien inmueble. En segundo lugar tenemos los gastos de comunidad, que son 600 euros también por la mitad de tiempo. Y finalmente tenemos los gastos de notaría, ¿vale? Los gastos de notaría sí se computan de forma íntegra, puesto que no es un gasto afecto o correlacionado directamente con la obtención de esos ingresos por el periodo de tiempo que está arrendado, sino que es un gasto que el contribuyente abona, ¿vale? Para que lógicamente se produzca la reclamación judicial del impago o como consecuencia del impago de esas mensualidades, ¿vale? Por lo tanto, los 50 euros de la notaría, ¿vale? Pues en principio se computarían por entero, ¿vale? Esto desde el punto de vista de los gastos correlacionados con los ingresos. Desde el punto de vista de la amortización, aquí tenemos que diferenciar si hay amortización de bienes muebles y el bien inmueble que se aplica siempre en este caso, prescindiendo, como vemos en el supuesto práctico, de que haya mobiliario, aplicaríamos en principio solo la amortización correspondiente al inmueble, ¿vale? La amortización correspondiente al inmueble, ya sabéis, que es el 3% sobre el mayor entre el coste de adquisición satisfecho y el valor catastral, ¿vale? Sin contar lo que decimos siempre con el valor del suelo, ¿de acuerdo? Aquí, si os fijáis, lo que nos dice el supuesto práctico es que la parte correspondiente a la construcción del mayor valor, ¿vale? Pues son 100.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, aplicaríamos un 3% sobre 100.000 euros por el periodo de tiempo que el inmueble ha estado arrendado, ¿vale? Que en este caso estaríamos hablando de la mitad del año, ¿vale? La diferencia entre los 6.000 euros de ingresos percibidos y estos gastos deducibles y la amortización nos va a dar el rendimiento neto, ¿vale? Tema importante, lo comento siempre. Oye, Alejandro, yo no sé cuantificar esto sin calculadora, ¿vale? Pues con dejarlo indicado, lógicamente, en el caso de que tú no puedas cuantificarlo, como ocurre en muchas ocasiones, tú vas a mencionar que es un rendimiento neto que puede ser negativo o positivo, ¿de acuerdo? Si nos encontráramos con un rendimiento neto negativo, ya tenéis que tener en cuenta que no procede reducción alguna, ¿vale? En este caso, el rendimiento neto es positivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque son 4.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, una vez que determinamos que el rendimiento neto son 4.000 euros y el inmueble ha sido arrendado con una finalidad de vivienda permanente para el contribuyente, para el inquilino, ¿vale? No es una vivienda o un alquiler de temporada, procedería a aplicar alguna de las reducciones que en este caso han sido objeto de aprobación con efectos a partir de 2024. Ya sabéis que se modificó el importe de estas reducciones, ¿de acuerdo? A día de hoy nos encontramos con un intervalo entre el 50 y el 90% en función de si el inmueble se encuentra localizado en una zona tensionada o no, con determinados requisitos.
En este caso, la intención del legislador ha sido que no os complicarais demasiado, ya nos dice directamente que no es una zona tensionada, con lo cual el porcentaje de reducción no es el 60% que era antiguamente, sino que va a ser el 50%, ¿vale? Por lo tanto, aplicamos la reducción por arrendamiento de vivienda, que es un 50%, ¿de acuerdo? Y nos va a dar el importe de 2.000 euros, que se integra, al igual que lo que decíamos con el rendimiento del trabajo y la imputación de renta inmobiliaria, en la base imponible general. ¿Vale, chicos? Por otra parte, otras fuentes de renta que el contribuyente percibe, en este caso don José, son las imputaciones de renta inmobiliarias. En este caso tenemos dos imputaciones de renta inmobiliarias, ¿vale? El 50% que comparte con su mujer, al igual que decíamos en el supuesto anterior, sería un 50% por el valor catastral y al no haber sido revisado por el 2%. Y en segundo lugar, tenemos también el 50% del inmueble que genera rendimientos íntegros del capital inmobiliario. Hay medio año que lo tiene arrendado el contribuyente, hay otro medio año que lo tiene a su plena disposición, con lo cual le genera esa imputación de renta inmobiliaria. ¿De acuerdo? Que en este caso sería, lo que decíamos, 100% porque el inmueble es de su propiedad, ¿de acuerdo? Por el importe del valor catastral, que en este caso son 120.000 euros. Por el porcentaje, ya sabéis, tenéis que determinar dos aspectos fundamentales. En primer lugar, si el valor catastral ha sido revisado o no en los 10 últimos periodos impositivos. Y en segundo lugar, cuál es el periodo de tiempo que lo tiene a su plena disposición. ¿De acuerdo? Ha sido revisado hace más de 10 periodos impositivos y finalmente por el tiempo afecto, ¿vale? Que en este caso sería la mitad del año, ¿vale? Ambas imputaciones de renta inmobiliarias, al igual que ocurre con los rendimientos del capital inmobiliario, ¿vale? Se integran en la base imponible general. Apartado tercero. Analizar de manera motivada la posible aplicación de la deducción por maternidad y, en su caso, de la deducción de ascendientes con discapacidad y, si procediese su aplicación, efectúe el cálculo aplicable en el IRPF del ejercicio 2024 de quien corresponda, teniendo en cuenta que no se ha solicitado el posible abono anticipado y que además don Antonio no ha presentado declaración individual del citado impuesto por el ejercicio 2024. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cuestión a la que nos hace referencia el tribunal es que apliquemos, por un lado, la deducción por maternidad, a la que se refiere el artículo 81 de la ley, que es lo que comúnmente se denomina como dama, en el caso de que sea un pago anticipado. Aquí no hay pago anticipado, pero bueno, para simplificarlo ponemos dama, al que se refiere el artículo 81 de la ley del IRPF, y el DAFAS, que en este caso es la deducción por familia numerosa o persona con discapacidad a su cargo, ¿vale? Al que se refiere el artículo 81 bis de la ley del IRPF. Vale. En referencia a la deducción por maternidad, que esto ha sido objeto de modificación reciente, tiene derecho a esa deducción por maternidad cualquier madre, ¿vale? Que en principio a la fecha de nacimiento del menor cotice, solo a la fecha de nacimiento del menor bastaría con cotizar a la Seguridad Social o una mutualidad equivalente, o percibir algún tipo a esa fecha de prestación contributiva, o bien, ¿vale? Que empiece a percibirla o a cotizar en un momento posterior a la fecha de nacimiento del menor, siempre que lo haga durante un plazo mínimo de 30 días, ¿vale? Con ese requisito, o con alguno de esos requisitos, será suficiente para que en este caso doña Ruth percibiera, ¿vale?, esa deducción por maternidad, que en principio prevé un importe anual de 1.200 euros, 100 euros al mes, ¿vale? Y que se van a aplicar hasta el momento o hasta el mes anterior a que el menor cumpla 3 años, ¿vale? Si os fijáis, en este supuesto práctico nos dice que en el hogar familiar, además de su hija doña Marta, dice nacida en abril del 2021, con lo cual podemos entender que en el ejercicio 2024 Ruth va a tener derecho a aplicar en concepto de deducción por maternidad los meses de enero, febrero y marzo de ese año, ¿vale? Es decir, podría aplicar como deducción por maternidad 300 euros, ¿vale? Dentro de la autoliquidación del IRPF. A la hora de explicarlo, lo que decíamos en el examen, ¿vale? Hablaríamos del marco normativo, artículo 81, breve explicación de quién tiene derecho a aplicar esa deducción por maternidad, y que en este caso concreto, pues bueno, doña Ruth podría aplicar por ese concepto un importe de 300 euros, ¿vale?
Por otra parte, lo que hablamos de la deducción por persona con discapacidad a su cargo, familia numerosa y persona con discapacidad a su cargo, se da la circunstancia de que doña Ruth, ¿vale?, de que convive en ese hogar familiar, el padre, que es don Antonio, de 75 años de edad, pero que percibe un importe de una pensión de 8.500 euros, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que uno de los pilares en los que se sustenta la deducción por familia numerosa o persona con discapacidad a su cargo es por ascendientes con discapacidad, pero que te generen el derecho a aplicar el mínimo por ascendiente, ¿vale? Si acudimos a la normativa del IRPF, en concreto al mínimo por descendiente, nos dice la normativa, ¿vale?, que para tener derecho a aplicar ese mínimo por ascendiente, pues bueno, el ascendiente en principio no tiene que tener rentas, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros. Pero ojo, ¿vale?, porque el importe de rentas siempre lo lleva al terreno del rendimiento neto, ¿vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta que don Antonio percibe 8.500 euros, ¿vale?, y es su único rendimiento del trabajo en este caso, por la mera aplicación de los gastos deducibles, por la mera aplicación de los 2.000 euros por otros gastos, ya estaría por debajo de ese importe de 8.000 euros que le exonera, le evita la posibilidad de aplicar ese mínimo por ascendiente, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, hay régimen de convivencia, tiene don Antonio discapacidad y, en tercer lugar, le genera, en este caso a doña Ruth, el derecho a aplicar el mínimo por ascendiente, con lo cual, lógicamente, tendría derecho a aplicar este mínimo por ascendiente con discapacidad por un importe de 1.200 euros al año, ¿vale? Al igual que decíamos en el caso anterior, ¿de acuerdo? Marco normativo 81 bis, explicación breve, ¿de acuerdo? Lo que acabamos de comentar, persona o ascendiente con discapacidad que te genera el derecho a aplicar ese mínimo por ascendiente. En este caso, ¿vale?, pues tendría derecho a 1.200 euros anuales. Apartado cuarto. Determínese de manera razonada si se consideran correctas las actuaciones realizadas por la oficina gestora correspondiente a su domicilio fiscal, así como de las notificaciones efectuadas. Analice los posibles medios de impugnación de la liquidación provisional, señalando los plazos de su interposición, ¿vale? En este tipo de preguntas, aunque nos lleve un poquitín de tiempo, lo deseable, lógicamente, si nos da tiempo, es hacer un poquito la línea temporal que suelo recomendar, breve, con los principales aspectos básicos del procedimiento, ¿vale?, para obtener de esta forma una visión general del mismo, ¿vale? Aquí lo que tenemos, si os fijáis, es el impuesto sobre sociedades del ejercicio 2023, ¿vale?, que en principio es presentado en plazo reglamentario de declaración, y a partir de aquí, posteriormente, la Administración Tributaria inicia un procedimiento de comprobación limitada referente al IS del 2023. Lo primero que tenemos que pensar es, en este caso es evidente que no, es si ha transcurrido el plazo de 4 años, el plazo de prescripción del derecho de la Administración a liquidar, ¿vale? En este caso no ha transcurrido ese plazo de 4 años, con lo cual el procedimiento en principio sería correcto, ¿vale? Siguiente aspecto a tener en cuenta, vamos a medir entre la fase de inicio y entre notificación de inicio y notificación de terminación han transcurrido más de 6 meses. Pues en principio, ¿vale?, pues lógicamente el inicio se produce el 9 del 3, ¿vale? La puesta a disposición es el 28 de febrero. Si os fijáis, el contribuyente accede en el plazo inicial de 10 días naturales a esa notificación, con lo cual la fecha de inicio sería a todas luces el 9 de marzo del 25, ¿vale? Entre el 9 de marzo del 25 y el 16 de septiembre, ¿vale?, han transcurrido más de 6 meses, ¿vale? Luego veremos si hay algún aspecto a tener en cuenta que acorte o que determine que el plazo ha sido correcto, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿vale?, el 19 del 1 del 26 se inicia el procedimiento sancionador, se notifica el inicio del procedimiento sancionador. La cuestión es un poquitín genérica y se trata fundamentalmente de hacer referencia, en primer lugar, a aspectos relacionados con las notificaciones efectuadas, ¿vale? Cuando hablamos de aspectos relacionados con las notificaciones efectuadas, pues en primer lugar vamos a referirnos al inicio del procedimiento, ¿vale? Inicio del procedimiento, ¿vale? Artículo 14 de la Ley 39. Sí me gusta que mencionéis, cuando hacemos referencia a la notificación electrónica, el Real Decreto en el ámbito de la Administración Tributaria, que es el 1363/2010. ¿Vale? Aquí un poquito lo que tendríamos que mencionar es que el contribuyente tiene en principio un plazo de 10 días naturales a contar a partir de la fecha de la puesta a disposición para acceder al contenido de esa notificación. Si no efectúa el acceso en ese plazo de 10 días, al día siguiente se le entendería notificado por rechazo.
en este caso, como ha accedido en ese plazo de 10 días, fecha de notificación de inicio 9 de marzo. Segundo aspecto a tener en cuenta, la notificación del inicio del procedimiento donde se le requiere la contabilidad mercantil. ¿Vale? Tendríamos que mencionar artículo 136 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Que hace referencia a las actuaciones que la Administración tributaria puede desarrollar en el seno de un procedimiento de comprobación limitada, siendo de una de ellas, aparte que ha sido objeto de modificación relativamente reciente, la petición de esa contabilidad mercantil, pero a los solos efectos de contrastar que los datos declarados coinciden con los consignados en contabilidad por parte de ese contribuyente. Es decir, no podemos efectuar una comprobación en mayor medida, como ocurre en el procedimiento inspector, en referencia a esa contabilidad. Además que el examen de la contabilidad no genera ese efecto preclusivo que sí genera el resto de actuaciones que se desarrollan en el seno de un procedimiento de comprobación limitada. Tercer aspecto, ¿vale? Pues lógicamente el relacionado con el inicio y la duración del mismo, ¿vale? Inicio del procedimiento, lo que decíamos, se produce el 9 del 3 del 25, terminación es el 16 del 9 del 25, ¿vale? Lógicamente, entre la fecha de inicio y la fecha de terminación han transcurrido más de 6 meses. Al encontrarnos en un procedimiento de aplicación de los tributos que no es un procedimiento inspector, tenemos que manejar dos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, si hay dilaciones, ¿vale? O interrupciones justificadas o dilaciones a las que se refieren los artículos 103 y 104 del REGAT, ¿vale? Aquí lo que tenemos, si os fijáis, es una petición de ampliación del plazo, ¿de acuerdo? Como tenemos una petición de ampliación del plazo, tendríamos que mencionar el artículo 91 del REGAT y, ¿vale? En este caso, la ampliación del plazo es una causa de dilación y artículo 104 del REGAT, ¿vale? Esto genera una dilación de 5 días, ¿vale? En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que a los solos efectos de entender cumplido el plazo de terminación no nos vamos a ir a la fecha de notificación efectiva de la terminación, sino a la fecha en la que se efectúa el primer intento de notificación de la terminación, ¿de acuerdo? Se asemeja a ese intento de notificación de la terminación la puesta a disposición, ¿vale? La puesta a disposición se produce, si os fijáis, nos dice el supuesto práctico que el 12 de septiembre, ¿vale? Si no me equivoco, se produce la puesta a disposición de esa liquidación, de esa terminación, ¿vale? Con lo cual, el artículo 104.2 de la Ley General Tributaria nos dice que a los solos efectos de entender cumplido el plazo nos vamos a ir a la fecha de la puesta a disposición, ¿vale? Para todo lo demás, ya sabéis que tenemos que basarnos en la fecha efectiva de terminación, ¿vale? Aquí lo que tenemos ya podéis observar que es un intento de notificación el 12 del 9 y los 5 días, ¿vale? Por lo tanto, para entender cumplido el plazo, el procedimiento debiera haber terminado como máximo el 9 de septiembre, ¿vale? Si descontamos, en este caso son 3 días, descontaríamos 8 días, ¿vale? Nos iríamos lógicamente por debajo de ese 9 de marzo. Por lo tanto, en principio, no habría caducidad del procedimiento. Y si no hay caducidad, ya sabéis que no se producen las consecuencias, del artículo 104.5 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Último aspecto a tener en cuenta, medios de impugnación, ¿vale? Un popurrí, ¿vale? Pregunta habitual en todas las convocatorias, ¿qué medios de impugnación tiene el contribuyente respecto a esa liquidación? Ya sabéis que el contribuyente puede optar por un camino largo de impugnación administrativa, que sería en primer lugar interponer recurso de reposición, ¿vale? Y contra esa resolución expresa o presunta, interponer reclamación económico-administrativa. O bien, lo que decimos como camino corto, presentando directamente esa reclamación económico-administrativa, ¿vale? Hablaríamos un poquito del recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, ¿vale? Marco normativo, si habláramos del recurso de reposición, del 222 al 225, ¿vale? Si habláramos de la reclamación económico-administrativa, del 226 al 248 de la Ley General Tributaria. En todo caso, plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a que se entienda o se notifique o entienda notificada esa liquidación. ¿Vale? Tenemos el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente. Como se ha notificado la liquidación el 16 de septiembre, comprendería
entre el 17 de septiembre del 25 y el 16 de octubre del 25. Apartado 5. Calificación de la infracción tributaria resultante de la liquidación provisional, así como la determinación de la sanción aplicable si procede. Indíquese si se consideran correctos los plazos del procedimiento sancionador, así como los plazos para resolver el expediente y los efectos y consecuencias de su impugnación en vía administrativa, ¿vale? Lo que tenemos en este supuesto práctico, si os fijáis, es una liquidación tributaria por importe a ingresar de 7.500 euros, lo que ya nos arroja de forma muy evidente que nos encontramos con la infracción del artículo 191 de la Ley General Tributaria por dejar de ingresar, ¿vale? A la hora de analizar los diferentes elementos referentes a la determinación de una sanción o la calificación de una infracción y cuantificación de la sanción, ya sabéis que tenemos que analizar determinados aspectos. En primer lugar, si hay responsabilidad tributaria. En segundo lugar, cuál es la tipificación de la infracción. En tercer lugar, cuál es la calificación de esa infracción tributaria. En tercer lugar, la cuantificación de la sanción tributaria. Y finalmente, la graduación, ¿vale? Graduación de la sanción tributaria, que se incrementa con los criterios de graduación que se establecen en el artículo 187 de la ley, que en este caso son la comisión repetida de infracciones tributarias y el perjuicio económico para la hacienda pública, y se reduce, ¿vale?, con la aplicación de las reducciones del 188 de la ley, ¿vale? A saber, lo del 30% de conformidad más el 40% si procede por pronto pago, o ya el 65% si nos encontráramos en un acta con acuerdo, ¿vale? Aquí, si os fijáis, lo que tenemos es un procedimiento de comprobación limitada dirigido única y exclusivamente a contrastar que lo declarado coincide con lo consignado por el contribuyente en contabilidad, ¿vale? Con lo cual, yo siempre recomiendo, en primer lugar, empezar por el tema de la responsabilidad tributaria, que en este caso el tribunal nos lo pone fácil porque nos dice que presume que hay responsabilidad, ¿vale? Es decir, a sensu contrario, no concurre ningún supuesto exonerante de esa responsabilidad tributaria a la que se refiere el 179.2 de la ley. Siguiente paso, la tipificación, ¿vale? En este caso es muy evidente que nos encontramos con una infracción tributaria del artículo 191 de la ley, ¿vale? Por dejar de ingresar. ¿Cómo se califica? La del 191 ya sabéis que se califican como leve, grave o muy grave, atendiéndonos a dos conceptos como son medio fraudulento, artículo 184.3, ocultación 184.2. Siempre recomiendo, cuando nos encontramos con 191 o 193, empezar por lo más alto, ¿vale? Por si hay medio fraudulento, ya automáticamente esa infracción va a ser muy grave, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, hay medio fraudulento. Para determinar si hay medio fraudulento, tenemos que ir al artículo 184.3 y ver si hay anomalía sustancial de la contabilidad, si hay facturas falsas por encima del 10% de la base de la sanción, o se han utilizado personas o entidades interpuestas. En este caso, yo entiendo que un examen de mera análisis de que lo contabilizado coincide con lo declarado y en base a los datos no nos da más el supuesto práctico, yo entiendo que no concurre ninguna causa determinante de ese medio fraudulento, ¿vale? Con lo cual, muy grave, a mi juicio, no va a ser. Siguiente paso, siguiente escalón, si hay ocultación. La ocultación se mide cuando concurren tres circunstancias. Contribuyente no presenta declaración, no es el caso, porque si la presenta, o contribuyente presenta, ¿vale? Y en la declaración presentada, pues hay ingresos no declarados, ¿vale? Por encima del 10% de la base de la sanción, o hay gastos, vamos a decir, ficticios, falsos, no justificados, ¿vale? La ocultación no se produce en los supuestos en los que hay un gasto contabilizado, pero no es deducible, ¿vale? Nos faltan datos en el enunciado, tampoco diría, en base a este supuesto práctico, que hay ocultación. Por lo tanto, yo la calificaría como leve, puesto que la base de la sanción, pese a ser superior a 3.000 euros, ¿vale? Son 7.500 euros, no hay ocultación, ¿vale? Por lo tanto, sería leve, y como es leve, ¿vale?, la sanción es un 50% por 7.500 euros, es decir, 3.750 euros. A la hora de graduar, al ser leve, no se gradúa al alza, es decir, no procede la aplicación de la comisión repetida de infracciones tributarias ni el perjuicio económico para la hacienda pública.
y presumiblemente, como decíamos en el apartado anterior, ¿vale? Este es el 5, ¿vale? He puesto aquí el 4, este es el 5, como decíamos en el apartado cuarto, ¿vale? Al haber interpuesto recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación tributaria, no procedería a la aplicación de las reducciones a las que se refiere el artículo 188 de la ley, ¿vale? Esto en cuanto al primer aspecto, parece muy largo de exponer, pero lógicamente cuando lo escribimos en este tipo de supuestos vamos mucho más rápidos. Segundo aspecto a tener en cuenta, que es el plazo para el inicio del procedimiento. En principio lo que nos dice el 209.2 es que el límite máximo para iniciar un procedimiento sancionador que se deriva, entre otros, de un procedimiento de comprobación limitada es 6 meses, ¿vale? 6 meses, no a contar desde la liquidación, porque no es un plazo, no el dies a quo no nace desde el inicio, desde que se notifica la liquidación, sino que el plazo es de cierre hasta 6 meses después a que se notifique esa liquidación tributaria, ¿vale? En este caso, en la medida en la que se notifica la liquidación 16 de septiembre y se notifica inicio en enero del 26, no han transcurrido más de 6 meses, con lo cual ese inicio del procedimiento sancionador sería correcto en cuanto al plazo, ¿vale? Más aspectos que nos pregunta. Plazo para resolver. Procedimiento sancionador tiene plazo para resolver máximo de 6 meses. ¿Y cuál sería la consecuencia de su impugnación en la vía administrativa? Artículo 212.3 de la ley, que establece que si recurrimos una sanción tributaria, ¿vale?, se producen dos efectos de forma automática. En primer lugar, que se suspende automáticamente la ejecución de esa sanción sin necesidad de aportar garantías. Y en segundo lugar, que no vamos a exigir intereses de demora hasta que se produzca, ¿vale?, una resolución denegatoria de la impugnación administrativa o finalice el plazo voluntario abierto con la notificación denegatoria al recurso interpuesto contra esa sanción, ¿vale? Preguntas meramente teóricas, ¿vale? Por un lado, lo que decíamos, la cuantificación de la sanción, plazo para iniciar, que es correcto, plazo para resolver, pues a partir del inicio, 19 de enero, tendría 6 meses la administración para notificar esa resolución. Y finalmente, ¿qué consecuencias se producen con la impugnación? Pregunta teórica que hace referencia el artículo 212.3. Apartado 6. En relación al pago de la deuda tributaria, indíquese cuáles son los plazos de ingreso tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, así como las consecuencias derivadas de la falta de ingreso en la fecha indicada y, en este caso, el cálculo de los posibles recargos e intereses a aplicar, ¿vale? Pregunta tremendamente sencillita, ¿vale? Aquí lo que tenemos es, oye, ¿cuál es el plazo voluntario y cuál es el hipotético, cuando se produciría en su caso, el hipotético inicio del periodo ejecutivo, ¿vale? Fijamos en este caso la fecha de terminación del procedimiento. Marco normativo, hablaríamos del artículo 62.2 de la ley, ¿vale? Artículo 62.2 de la ley, que como la notificación de esa liquidación se produce en segunda quincena, el último día del plazo voluntario de pago comprendería hasta el 5 de noviembre, el día 5 del segundo mes posterior, o si es inhábil, inmediato hábil siguiente. En el caso de en ese plazo no haber efectuado el pago de la deuda o haber solicitado aplazamiento, fraccionamiento o compensación de la misma, como parece indicar el supuesto práctico, al día siguiente se produciría el inicio del periodo ejecutivo. Marco normativo que tendríamos que hacer referencia, artículo 161 de la ley, ¿vale? Decíamos, plazo voluntario es hasta 5 del 11, ¿vale? Y conforme al 161, el inicio del periodo ejecutivo se produce al día siguiente, que sería en este caso el 6 de noviembre. ¿Qué recargos proceden? Pues lógicamente cuando se produce el inicio del periodo ejecutivo, se le va a exigir al contribuyente el recargo o los recargos del periodo ejecutivo a los que se refiere el artículo 28 de la ley, en función de si la deuda tributaria, si la total deuda tributaria se ingresa antes de la notificación de la providencia de apremio durante el plazo del 62.5 abierto con la notificación de la providencia de apremio o ya finalizada la providencia de apremio, ese recargo del periodo ejecutivo va a oscilar del 5, recargo ejecutivo, 10, recargo de apremio reducido o 20% más intereses si nos encontramos con el recargo de apremio ordinario. Apartado 7. Como podéis observar, el apartado 7 hace referencia a diferentes preguntas desde un punto de vista más teórico, con lo cual vamos a analizar una a una cada una de ellas. Dice, indicar dónde se encuentra el domicilio fiscal de la entidad y las razones que lo justifican.
debemos tener en cuenta que el domicilio fiscal se regula en el artículo 48 de la Ley General Tributaria y en el caso de las personas jurídicas, en principio el domicilio fiscal va a coincidir con el domicilio social, siempre y cuando se encuentre centralizada la dirección y gestión del negocio en este lugar. En su defecto, en el lugar donde se encuentre centralizada esa dirección y gestión del negocio, y si no se puede determinar, de acuerdo a estas reglas, dónde radica el mayor valor del inmovilizado. ¿Vale? En este caso tenemos una sociedad cuyo domicilio social radica en Madrid, pero que en principio la centralización del negocio se efectúa en un pueblo de Córdoba, con lo cual el domicilio fiscal, de acuerdo a este artículo 48, se va a encontrar en Córdoba. Segunda, tema de libros obligatorios en materia de IS e IVA. ¿Vale? Pues en materia de impuestos sobre sociedades, en principio, contabilidad ajustada al Código de Comercio. En materia de IVA, ya sabéis, libro registro de facturas emitidas, libro registro de facturas recibidas, libro registro de bienes de inversión y libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. ¿Cuáles son los plazos para presentación e ingreso de los pagos fraccionados? Al artículo 40 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. En IS hay 3 pagos fraccionados a cuenta de la autoliquidación del impuesto. ¿Vale? El primer pago fraccionado que se presenta en el mes de abril, en los 20 primeros días naturales del mes de abril. Segundo pago fraccionado que se efectúa en el mes de octubre, en los 20 días naturales siguientes al mes de octubre. Y el tercer pago fraccionado en diciembre. En definitiva, en los meses de abril, octubre y diciembre, el contribuyente titular, en este caso del impuesto sobre sociedades, debe presentar y autoliquidar el importe de los pagos fraccionados a cuenta de la autoliquidación futura del impuesto. ¿Cómo se cuantifica? Que es la siguiente cuestión. Bajo 2 modalidades. ¿Vale? La modalidad ordinaria, que es un porcentaje del 18%, sobre la cuota íntegra del último periodo impositivo que esté vencido a la fecha de presentación de esa autoliquidación. Y aquí la pista que suelo comentaros de forma habitual cuando se presenta el primer pago fraccionado, como aún no ha finalizado el plazo reglamentario de declaración de ese año, siempre nos vamos a retrotraer 2 años, ¿vale? Para ir a esa cuota íntegra. Si estamos en este caso en el ejercicio 2024 y es primer pago fraccionado, tenemos que ir a la cuota íntegra del ejercicio 2022 que se presenta en julio del 2023. Por el contrario, si nos encontramos con el segundo y tercer pago fraccionado, nos vamos a ir a la cuota íntegra ya del ejercicio anterior, ¿vale? En este caso solo nos pide, si no me equivoco, cuantificar el importe del primer pago fraccionado, ¿vale? El importe del primer pago fraccionado sería, en el caso de que nos encontráramos con la primera modalidad, el 18% por la cuota íntegra, pero no del ejercicio anterior, sino la del 2022, ¿vale? A ese importe se deducirían deducciones, bonificaciones y retenciones e ingresos a cuenta. Y la segunda modalidad es coger la parte de la base imponible de 3, 9 o 12 meses, ¿vale? Y aplicar el tipo de gravamen correspondiente multiplicado, ¿vale? Todo esto con matices, por 5 séptimos. Y a partir de aquí se deducen bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta, ¿vale? Si bien la primera modalidad no la podemos calcular porque no conocemos la cuota íntegra del ejercicio 2022, en la segunda modalidad nos dice que la base imponible correspondiente a los 3 primeros meses son 7.000 euros. Por lo tanto, en principio, el tipo de gravamen o el pago fraccionado sería el importe resultante de multiplicar 5 séptimos por el tipo de gravamen por esos 7.000 euros. Y a ese importe se deducirían las bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta. Apartado octavo. Para cada uno de los rendimientos satisfechos en 2024, indicar en qué modelo de declaración informativa se deben incluir, así como en su caso la retención a practicar. ¿Vale? Una pregunta un poquitín más teórica, ¿vale? Dirigida fundamentalmente a determinar dentro de esos rendimientos que percibe el contribuyente que están sometidos, salvo la renta exenta importante, que lógicamente no se presentaría o no se incluiría en ninguna declaración informativa, los demás rendimientos, ¿vale? Pues si están en este caso sometidos a retención, deberían incluirse en su correspondiente declaración informativa de retenciones, ¿vale? Del desglose, ¿vale? De toda esa lista de rendimientos, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que en el modelo 180 se incluyen las retenciones derivadas de o por obtención de rendimientos del capital inmobiliario, ¿vale? Derivadas del arrendamiento de bienes inmuebles y que están sometidos a un tipo de retención del 19%, ¿vale? Irían en este caso en el modelo 180, ¿vale? En el modelo 190, con carácter general, ya sabéis, las retenciones derivadas por rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, etcétera, etcétera, donde se incluirían
los rendimientos del trabajo del contribuyente, que el tipo de retención depende de las circunstancias personales y familiares del contribuyente, los rendimientos percibidos por ser administrador, que irían al tipo de retención del 19% si la cifra de negocios, ¿vale?, fuera hasta 100.000 euros, en el caso de que fuera superior al tipo fijo del 35%, los rendimientos de notaría, que van al tipo del 15%, y ya finalmente tanto los rendimientos por actividades económicas en régimen de estimación objetiva como del agricultor, que irían al tipo del 1 y del 2% respectivamente. Y ya finalmente las retenciones derivadas por rendimientos del capital mobiliario, como son los intereses y dividendos, que irían al tipo del 19%. Segundo aspecto que nos pregunta, que es el tipo de gravamen. ¿Vale? El tipo de gravamen del impuesto sobre sociedades, artículo 29 de la ley del impuesto sobre sociedades, nos da en este caso la cifra de negocios del ejercicio anterior, donde nos dice que es medio millón de euros. Al estar por debajo del millón de euros, esto ha sido modificado este año, el tipo de gravamen sería del 17% hasta 50.000 euros, ¿vale?, de base imponible, y a partir de 50.000 euros de base imponible el tipo de gravamen sería del 20%. Ojo, que en principio esto es lo que nos dice la ley del impuesto sobre sociedades, que sería en principio lo que se podría plasmar en el examen, pero que esto se ha previsto un régimen transitorio de adaptación de estos tipos de gravamen en los ejercicios, ¿vale? Yo lo comenté en su día a mis alumnos. Yo es verdad que hubiera certificado en el examen los tipos actuales, que son los que constan en la ley del impuesto sobre sociedades, sin perjuicio, lógicamente, de que es cierto que hay un régimen transitorio de adaptación de los mismos, ¿vale? Apartado 9. Indicar cómo debe la entidad solicitar su inclusión en sí, ¿vale?, suministro inmediato de información, así como cuántas autoliquidaciones por concepto de IVA debe presentar en 2025 y plazo de presentación de las mismas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta dos conceptos que suelen llevarse o confundirse con bastante frecuencia, porque es cierto que existe una relación evidente, como son los contribuyentes que se encuentran en régimen de devolución mensual de IVA y contribuyentes que se encuentran acogidos al suministro inmediato de información, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el sí es obligatorio para tres perfiles de contribuyente, que son en primer lugar grandes empresas, es decir, empresas cuyo importe de cifra de negocios supere los 6 millones de euros, grupos de IVA y contribuyentes que se encuentren en régimen de devolución mensual. ¿Qué quiere decir esto? Que para ese perfil de contribuyente el sí es obligatorio y esos contribuyentes en principio van a presentar autoliquidación mensual de IVA, ¿vale? Ahora bien, cualquier persona de forma voluntaria se puede acoger al suministro inmediato de información, sin que ello implique que el contribuyente deba presentar autoliquidaciones mensuales de IVA. ¿Cómo te acoges voluntariamente al suministro inmediato de información? ¿Vale? Porque es una de las preguntas que nos hace el supuesto práctico. Presentando el modelo 036. ¿Vale? El acogerte a ese suministro inmediato de información, si lo haces durante el ejercicio en curso, lo que va a suponer es acogerte a esa obligación a partir, ¿vale?, del siguiente plazo de autoliquidación del impuesto. En este caso concreto, el contribuyente se acoge o pretende acogerse el 1 de febrero, con lo cual surtiría efectos, ¿vale?, a partir del 1 de abril. Y a partir de ese momento, el contribuyente se encontraría acogido a ese suministro inmediato de información, ¿vale? En principio, no le va a suponer alteración en cuanto a las autoliquidaciones que debe presentar, puesto que las autoliquidaciones en principio van a seguir siendo trimestrales, ¿vale? Las va a presentar a partir de, en este caso, abril. Presentaría, en este caso, segundo trimestre en el mes de julio, tercer trimestre en el mes de octubre y cuarto trimestre en el mes de enero. Indicar cuáles son los libros registros que a efectos de IVA debe llevar Paraíso Interior SL tras su inclusión en sí, y determine la forma o lugar en el que se produce su llevanza, ¿vale? En principio, el acogerte al suministro inmediato de información no supone una alteración en cuanto a los libros que debes llevar, sino que lo más importante es que, lógicamente, debes comunicar esos registros a la administración tributaria, ¿vale? En principio, los libros que debes llevar son los mismos que si te encuentras, en este caso, no acogido al suministro inmediato de información. Lo importante aquí, lo que tenemos que tener en cuenta es que en principio tienes que comunicar los datos incluidos en ese registro a la administración tributaria. Y finalmente nos dice señalar quién es el órgano competente para resolver la consulta tributaria, así como los efectos que tendrá la contestación para la agencia tributaria
como órgano encargado de la aplicación de los tributos en el impuesto sobre sociedades y en IVA. Razone la respuesta en ambos casos, ¿vale? Aquí lo que tenemos, si os fijáis, es que en dicho periodo la entidad, ¿vale?, realizó una operación económica respecto a la cual, ante las dudas sobre su clasificación, presenta 25 de abril una consulta tributaria en los términos del artículo 88 que tiene incidencia tanto en IS como en IVA, teniendo en cuenta que respecto a IVA se acaba de iniciar en fecha 1 de abril un procedimiento de comprobación limitada, ¿vale? Marco normativo de consultas tributarias, artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria. Lo que tenemos que tener en cuenta, ya que es la primera pregunta, es quién resuelve, que en este caso es la Dirección General de Tributos, en principio en un plazo máximo de 6 meses. Y la segunda cuestión a tener en cuenta es si genera efecto vinculante o no la contestación de esa consulta para los órganos encargados de la aplicación de los tributos, ¿vale? Aspecto a tener en cuenta, el contribuyente plantea una consulta sobre cuestiones que inciden en IVA y en impuestos sobre sociedades. Plazo máximo para plantear una consulta en cuestiones referentes a impuestos que sean objeto de autoliquidación es el último día del plazo para autoliquidar ese impuesto, ¿vale? El IVA cuarto trimestre, el último día del plazo, estaríamos hablando que es el 30 de enero del 2025. El IS, lógicamente, aún no ha finalizado ese plazo de autoliquidación. Por lo tanto, si solo incidiera en IVA, se inadmitiría la consulta, puesto que ha finalizado ese plazo para poder presentarla, se inadmitiría, pero al incidir a cuestiones referentes a IVA y a otro impuesto cuyo plazo de declaración aún no ha finalizado, la consulta se admitiría a trámite. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto que para IVA no sería vinculante, ¿vale?, porque está siendo objeto de un procedimiento de comprobación limitada, sí lo sería respecto al impuesto sobre sociedades. Apartado 10. En relación con el procedimiento de comprobación limitada, analice los plazos en los que se han ido desarrollando las actuaciones y efectúe los comentarios que considere necesarios, en especial los relacionados con fechas de inicio, finalización y plazo máximo de duración, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de supuestos, como comento siempre, una línea temporal breve para hacer referencia a las cuestiones fundamentales del procedimiento. Aquí lo que tenemos es un IRPF del ejercicio 2024, plazo de presentación del 1 de mayo al 30 de junio del ejercicio 2025, se presenta en plazo reglamentario solicitando una devolución por importe de 200 euros. Posteriormente, se inicia en fecha 30 de julio, se notifica el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, ¿de acuerdo? A partir de aquí, ya sabéis, lo siguiente es trazar, oye, desde el 30 de julio hasta la fecha de notificación de la terminación, han transcurrido más, menos o igual a 6 meses. En este caso es evidente que hay más de 6 meses, ¿vale? El supuesto práctico, la pregunta por parte del tribunal va dirigida a que nos pronunciemos sobre la secuencia de aspectos que se producen durante la tramitación del procedimiento de comprobación limitada, ¿vale?, a partir de que se produce su notificación en fecha 30 de julio, ¿vale? Aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, chicos, que la fecha de notificación de inicio o la fecha de notificación de inicio del procedimiento de comprobación limitada, al incluir como objeto el IRPF del ejercicio 2024, se produce la terminación del procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación que se ha producido con la presentación de esa autoliquidación a devolver. Siempre menciono, ojo, vamos a ver si han transcurrido más, en este caso, de 6 meses, que es el plazo que la Administración tiene para devolver sin intereses, porque ya sabéis que si han transcurrido más de 6 meses, ese procedimiento hubiera finalizado por caducidad, ¿vale?, y no por el inicio de ese procedimiento de comprobación limitada. Segundo aspecto, ¿vale?, que tengo apuntado. En principio, se le notifica o se le otorga, se le concede un plazo inferior a 10 días hábiles, ¿vale? El artículo 87.4, ya sabéis que los procedimientos iniciados de oficio se le tiene que conceder un plazo mínimo de 10 días hábiles al contribuyente, ¿vale? Esto es un defecto formal que podría ser subsanable, pero que tenemos que mencionar, ya que nos pregunta o nos hace referencia a que mencionemos todos los aspectos referentes a inicio, duración, etcétera, referente al procedimiento de comprobación limitada. Se le notifica en este caso el inicio el 30 de julio y se le ha concedido hasta el 10 de agosto, ¿vale? Hay 10 días naturales, pero no hay 10 días hábiles, ¿vale? Con lo cual sería el segundo aspecto a tener en cuenta. Tercer aspecto a tener en cuenta, chicos, la solicitud de aplazamiento de las actuaciones, ¿vale? Si bien es cierto, artículo 91 del REGAT, que se efectúa
durante los 3 primeros días naturales, ¿vale? Pues solicita 15 días, ¿vale? De aplazamiento de las actuaciones, ¿de acuerdo? O habría que computar como dilación 15 días, ¿de acuerdo? Porque los otros 10 días entran dentro del plazo mínimo que debe conceder la Administración tributaria para atender ese requerimiento. Cuarto aspecto, ¿vale? Que si bien se ha fijado como fecha máxima el día 15, aporta la documentación el día 16. Esto sería, por un lado, dilación al amparo del artículo 104 y, por otro lado, sería constitutivo de infracción tributaria del artículo 203, ¿vale? Y finalmente, ¿vale? A tener en cuenta el informe que se solicita al gabinete técnico, que son 2 meses. En principio, el plazo máximo que se computa como interrupción justificada puede alcanzar hasta los 6 meses o un año, en función de si se solicita otra unidad u órgano administrativo dentro del territorio español o fuera del mismo. En este caso, si os fijáis, desde la fecha en la que se solicita hasta la fecha en la que se recibe, transcurre un plazo de 2 meses, ¿vale? Y finalmente, ahora sí, ¿vale? El intento de notificación de la terminación que se ha producido el día 12, ¿vale? Teniendo en cuenta, lógicamente, el aplazamiento de las actuaciones, que supone en este caso 15 días de dilación, el día de dilación adicional por haber cumplido con ese requerimiento el día 16 de agosto y no el 15, los 2 meses en el que se solicita al gabinete técnico esa valoración y que en principio tenemos que computar a los solos efectos de entender cumplido el plazo hasta el 12 de abril, ¿vale? Teniendo en cuenta esos plazos de dilación y de intento de notificación de la terminación, no han transcurrido más de 6 meses a contar desde la notificación de inicio y por lo tanto el procedimiento no se encontraría caducado. Apartado 11. Calcule la cuantía que debería figurar en la propuesta de liquidación de la ganancia patrimonial generada en base a los hechos y cuantías descritos en el supuesto, ¿vale? Lo que tenemos en el supuesto práctico, como decíamos anteriormente, es un procedimiento de comprobación limitada que en base a una comprobación de valores utilizado como herramienta dentro de ese procedimiento arroja una liquidación tributaria, ¿vale? Valorando, en este caso, el inmueble que ha sido objeto de transmisión, ¿vale? La cuestión raíz aquí, lógicamente, está en calcular el importe de la ganancia patrimonial que se deriva de la transmisión de ese inmueble. El contribuyente la ha cuantificado por mera diferencia entre el valor de transmisión, 4,5 millones de euros, y el valor de adquisición, ¿vale? Valor que toma como el inmueble a fecha 1 de junio del 2024. La principal particularidad, como ya sabéis, bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que las ganancias y pérdidas de patrimonio en IRPF se calculan por diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición. Sabéis que el valor de transmisión es importe real de venta menos gastos y tributos accesorios y en sentido contrario, el valor de adquisición es el importe real de la compra más gastos y tributos accesorios, inversiones y mejoras menos amortizaciones, ¿vale? Dicho lo cual, los ajustes que habría que hacer en primer lugar es respecto al valor de venta, ¿vale? Hay que minorar los gastos y tributos accesorios a la misma, como son, por un lado, la plusvalía de la vivienda por importe de 2.860 euros, la factura de los honorarios de venta de Gilmar de 16.500 y ya la notaría la escritura de venta, ¿vale? Aspecto a tener en cuenta aquí muy importante, ¿vale? El valor que se toma como valor de adquisición en operaciones a título lucrativo, ¿vale? En principio nos vamos a retrotraer, aunque la aceptación de la herencia se produzca en un momento posterior, nos vamos a retrotraer a la fecha de fallecimiento del causante y el valor que tenía en ese momento sin que pueda, o el valor que se le dé en ese momento sin que pueda exceder del valor de mercado. Aquí lo tenemos fácil puesto que ya el supuesto práctico nos dice que en base al informe de valoración que nos da a la fecha de fallecimiento era de 1.250.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, el valor de adquisición no son 3, sino sería 1.250.000 euros a los que habría que adicionar los 20.000 euros directamente relacionados como gastos y tributos inherentes a la compra, que son los gastos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el importe de 1.500 euros de la gestoría por el pago del ISD y ya finalmente los 500 euros de gastos de notaría, ¿vale? Por diferencia entre ese valor de transmisión y valor de adquisición nos daría, ¿vale?, esa ganancia de patrimonio que se integraría en la base imponible del ahorro y que sería objeto de esa liquidación tributaria derivada del procedimiento de comprobación limitada. Apartado 12. Si considera que en la liquidación provisional se incluirán intereses de demora,
indique cómo se computaría el plazo de generación de los mismos, así como cuál sería la base de cálculo de estos. Califique qué tipo de devolución es la finalmente obtenida por el obligado tributario. ¿Qué consecuencias tiene la tasación pericial contradictoria en la liquidación provisional? ¿Vale? Pregunta sencillita en el sentido de que si finalmente el resultado de esa liquidación tributaria arrojara una devolución, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es calificar el tipo de devolución, ¿vale? Como establece el artículo 31 de la ley, estamos ante una devolución derivada de la normativa tributaria, en el que el principio para que la administración no abone intereses, ¿de acuerdo?, debería haber efectuado el abono o haber ordenado esa devolución dentro del plazo de 6 meses a contar desde el último día del plazo reglamentario de declaración, si esa autoliquidación a devolver se presenta en plazo, o ya a partir de la autoliquidación extemporánea si hubiera sido presentada fuera de plazo. En este caso se presenta en plazo, con lo cual en principio el plazo de 6 meses computaría desde el 30 de junio hasta el 30 de diciembre, exigiéndose intereses de demora a partir del día siguiente. Vale, me he ido aquí a julio, pero realmente tenemos que irnos a diciembre. Importante aspecto a tener en cuenta, que el mero inicio de procedimientos que finalicen ese procedimiento de devolución no va a alterar la obligación que tiene la administración de satisfacer ese interés de demora siempre que finalmente se consolide ese derecho, ¿vale? Presumiendo que hay este tipo de devolución, lógicamente el plazo en el cual se exigirían intereses de demora sería desde el 31 del 12 del ejercicio 25 hasta la fecha en la que se ordena el pago de esa devolución, ¿vale? No hasta la fecha en la que se notifica la liquidación, sino hasta, o se dicta la liquidación o se notifica, sino hasta la fecha en la que se ordena el pago de la devolución, que en este caso, según el supuesto práctico, es el 12 de abril del 26, ¿vale? Por lo tanto, habría intereses de demora por ese plazo. ¿Sobre qué base? Artículo 125 del REGAT, la base máxima sobre la cual aplicaríamos ese interés de demora va a ser la cantidad solicitada por parte del contribuyente. ¿Qué quiero decir? Que si el contribuyente solicita 200 y la administración hubiera reconocido una devolución superior, el interés de demora solo se abonaría sobre ese importe de 200 euros. ¿Vale, chicos? Cuestión adicional, tema de la tasación pericial contradictoria. ¿Vale? Pregunta teórica. ¿Qué consecuencias produce el hecho de promover esa tasación pericial contradictoria? Artículo 135 de la ley. Pues ya sabéis que en principio suspendería 3 aspectos. En primer lugar, suspendería la ejecución de la liquidación, suspendería el plazo que tiene el contribuyente para interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa y suspendería el inicio o el plazo para iniciar el procedimiento sancionador. Apartado 13. Razonar la fecha de inicio de las actuaciones en ambos procedimientos. En el caso de don Enrique, indíquese cuándo se entienden iniciadas las actuaciones, analizando la validez de las 2 notificaciones efectuadas en la sede de actividad económica y en el domicilio fiscal. Indique y justifique el plazo de las actuaciones inspectoras en ambos procedimientos, ¿vale? Lo que tenemos en este supuesto práctico es sendos procedimientos que se inician respecto a una sociedad y su administrador, ¿vale? Respecto a la sociedad IS 22 y 23, respecto a don Enrique IRPF 22 y 23. La primera pregunta va dirigida a ¿cuál es el plazo de inicio de los procedimientos? Pues bueno, en el caso de la sociedad es muy sencillo, ¿vale? Se le pone a disposición la comunicación de inicio en fecha 10 de octubre, si no me equivoco. En fecha 10 de octubre se le pone a disposición habiendo accedido en ese plazo de 10 días naturales. Accede el día 18, con lo cual la fecha de inicio de este procedimiento sería 18 del 10 del 24, ¿vale? Porque ha accedido en los 10 días naturales a contar a partir de la fecha de la puesta a disposición. Ya sabéis, en marco normativo hablaríamos del artículo 14 de la Ley 39 y Real Decreto 1363-2010. La particularidad se produce en don Enrique, ¿vale? Cuando se efectúa la notificación por agente tributario, siempre recomiendo, siempre insisto en que para que la notificación sea efectiva, debe haber una correlación entre artículo 110, lugar para practicar la notificación, y 111. Y de la lectura de ambos artículos lo que nos dice es que solo cuando la notificación de un acto se produce en domicilio fiscal, en un procedimiento iniciado de oficio, va a poder hacerse cargo de la notificación persona diferente al obligado tributario o su representante. Teniendo en cuenta esta circunstancia, lo que ocurre es que la notificación de esa comunicación se produce, en primer lugar, en la sede de actividad económica, que no es su domicilio fiscal, con lo cual la recepción de esa comunicación de inicio por parte del empleado no sería constitutiva de inicio del procedimiento
y sí lo sería la siguiente actuación, en la cual se notifica en el domicilio fiscal y sí se hace cargo la empleada de hogar, ¿vale? Por lo tanto, el procedimiento respecto a don Enrique se entendería iniciado a la fecha de notificación en el domicilio fiscal en el que lo recoge la empleada de hogar, en fecha 18 de noviembre, ¿vale? Diríamos que la actuación inicial, la actuación que se efectúa el 28 de octubre, no sería válida por no concurrir las circunstancias anteriores. Plazos de duración. Sencillito, artículo 150 de la ley, 18 meses con carácter general, 27 meses cuando concurren determinadas circunstancias. Una de ellas muy especial, que es la habitual en los exámenes. Hay vinculación, sí hay vinculación en los términos del artículo 18 de la LIS, ¿vale? Cuando se comprueba a socio y su administrador, es vinculación en los términos del artículo 18 de la LIS. Con lo cual, si se inicia en este caso para ambos, ¿de acuerdo? Si se inicia en este caso un procedimiento inspector para ambos contribuyentes vinculados en los términos del artículo 18 de la ley y concurre alguna de las circunstancias del 151, pues que la cifra de negocios en alguno de los ejercicios objeto de comprobación sea igual o superior a la requerida para auditar cuentas, que tributen en régimen de consolidación fiscal, grupos de IVA, etc., etc., el plazo va a ser de 27 meses para ambos, que es como ocurre en este caso, ¿vale? Se ha iniciado a contribuyentes vinculados y la cifra de negocios del ejercicio 23 para Sauces era de más de 5,7 millones de euros, en concreto 6,7, ¿vale? Por lo tanto, conforme al artículo 150 de la ley, el plazo para ambos será de 27 meses. Apartado 14. Se basa en 3 subpreguntas. Nos dice en primer lugar, analice la condición de representante legal de doña Ana Sauce de acuerdo con el poder de representación aportado y la validez de las declaraciones recogidas en diligencia en fecha 5 de febrero del 2025. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando nos encontramos con una persona jurídica actúan en su nombre sus representantes legales. Así lo establece el artículo 45 de la Ley General Tributaria, artículo 45 de la Ley y 110 del REGAT. ¿Vale? Por lo tanto, a la fecha en la que se desarrollan esas actuaciones administrativas, ¿vale? Pues lógicamente quien es administrador cuando se están desarrollando esas actuaciones es doña Ana Sauce, con lo cual esa actuación sería correcta. Segundo aspecto, dice, analice de igual modo la validez del poder de representación otorgado a don Manuel. ¿Vale? Pues bien, en la medida en la que una sociedad, Sauce SL, actúa por medio de sus representantes legales, que en este caso es doña Ana Sauce, y que doña Ana Sauce concede ese poder de representación a don Manuel, ¿vale? La persona encargada de tener que conceder esa representación voluntaria sería doña Ana Sauce como representante legal de la sociedad, con lo cual esa actuación o ese poder o ese documento de representación, si reúne los requisitos del artículo 111 del reglamento, pues en principio ese poder de representación sería correcto, ¿vale? Aquí nos vamos a basar, como podéis observar, artículo 45 para la representación legal, artículo 46 para la representación voluntaria. Indicar la competencia del equipo 23850 para continuar la tramitación del procedimiento tras el cambio del domicilio fiscal de don Enrique Sauce. Vale, muy importante, siempre lo comentamos, cuando hay un cambio de domicilio fiscal, ¿de acuerdo? Ese cambio de domicilio fiscal, cuando nos encontramos en el seno de un procedimiento inspector, en ningún caso va a alterar la competencia del órgano correspondiente para la tramitación del mismo. Recordad que la competencia se determina en función del órgano competente por razón del domicilio fiscal a la fecha de notificación de inicio del procedimiento, ¿vale? Pues bien, si nos encontramos en un procedimiento inspector y se altera el domicilio fiscal durante el mismo, eso no va a alterar la competencia o el órgano competente para tramitar y finalizar ese procedimiento. Por lo tanto, en principio, este procedimiento se finalizaría por el mismo órgano que lo inició. Apartado 15. Analizar los efectos de la incomparecencia ante la inspección de don Enrique, señalando los efectos que en materia de notificaciones de las fases posteriores del procedimiento tiene dicha conducta. En concreto, debe reflejar la necesidad de notificar los siguientes actos: diligencia de incomparecencia, trámite de audiencia, acta de inspección y el acuerdo de liquidación, ¿vale? Creo que es una pregunta trampa, ¿vale? Quiero pensar que es una pregunta trampa por parte del tribunal, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso la notificación por comparecencia a la que se refiere el 112 de la ley solo la aplicamos cuando algún acto no lo hayamos podido notificar, ¿vale? En este supuesto práctico sí se produce la notificación de esos actos administrativos al contribuyente, por lo tanto carece de sentido
acudir a esa notificación por comparecencia. Carece de sentido o no, que no se aplica esa notificación por comparecencia, puesto que, como nos dice el supuesto, en el último párrafo nos dice a pesar de estar correctamente notificados. Por lo tanto, esa incomparecencia sería constitutiva de infracción tributaria del artículo 203 de la Ley General Tributaria, pero no llevaría o no conllevaría esa notificación por comparecencia. Por lo tanto, todos esos actos administrativos, en principio, debieran notificarse por el cauce habitual. Apartado 16. Se subdivide en 5 preguntitas. Dice, indicar el tipo de acta correspondiente al IVA o que al IVA se formalizará por parte del actuario, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un contribuyente que, pese a estar citado para firmar el acta, pues no comparece, ¿vale? Lo que nos dice en este caso, artículo 157 de la ley y 188 del REGAT, es que en caso de incomparecencia se entenderá que nos encontramos con un supuesto de disconformidad tácita, ¿vale? Por lo tanto, el acta que debe incoarse es un acta de disconformidad, conforme decíamos, artículo 157 de la ley, 187 del REGAT. Dice, señalar el plazo con el que cuenta el obligado tributario para la presentación de alegaciones por la propuesta de liquidación por IVA, indicando la fecha a partir de la que comenzará dicho cómputo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el contribuyente tiene un plazo de 15 días hábiles a contar a partir de que se haya notificado este acta, que, como nos dice el supuesto práctico, se firma en este caso por parte del actuario el 26 de julio, notificándose a través de la sede electrónica el 29 de julio. Por lo tanto, a partir de ese 29 de julio nacería el plazo de 15 días hábiles que tiene el contribuyente para presentar alegaciones. Recursos contra actas, ¿vale? Pues ya sabéis que el contribuyente no puede interponer recurso alguno contra la propuesta, ¿vale? Es un acto de trámite, ¿vale? Podría interponerlo en su caso contra la liquidación, contra el acta en su caso puede formular las alegaciones que considere pertinentes. Señalar los recursos que puede interponer contra la liquidación de IVA y plazo, ¿vale? Pues bien, podría interponer, ya sabéis, recurso de reposición o reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes. Y en el caso de que existan varias vías de impugnación, señale cuál es el órgano ante el cual debe interponerlo. Pues tanto el recurso de reposición como la reclamación económico-administrativa se interponen ante el órgano que dicta el acto, ¿vale? Sin perjuicio que en el caso de la REA lo remitirá en el plazo del mes al Tribunal Económico Administrativo competente para tramitar y resolver esa reclamación. Y si existe posibilidad de presentación simultánea, no, ¿vale? Lo que nos dice la norma es que en el caso de que se presenten simultáneamente, se va a tramitar la interpuesta en primer lugar e inadmitir la interpuesta en segundo lugar. Apartado 17 nos dice, en cuanto al inicio del procedimiento sancionador correspondiente a impuestos sobre sociedades, señalar las reducciones que proceden y los efectos que sobre las mismas supondría la interposición del recurso contra la regularización, tramitación de la exigencia de la pérdida en su caso. Indicar los efectos que sobre las reducciones anteriores supondría la interposición de recurso contra la sanción, pero no contra la regularización, tramitación de la exigencia de la pérdida en su caso, ¿vale? Muy sencillito, lo que tenemos que tener en cuenta es que respecto al impuesto sobre sociedades se firma un acta en conformidad, ¿vale? Cuando el contribuyente firma un acta en conformidad, lo que conlleva es, si la sanción o la infracción que se produce es la regular del artículo 191 a 197 de la ley, pues va a llevar aparejada una reducción por conformidad del 30%. Y adicionalmente, si se produce lo que cotidianamente denominamos como pronto pago, procedería a una reducción del 40%. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, firma en conformidad, artículo 188, reducción del 30 y del 40. Si lógicamente, por un lado, interpone recurso contra la liquidación, pierde ambas reducciones, ¿vale? Pero si solo interpone recurso contra la sanción, ¿vale? Persistiría esa reducción del 30, solo perdería la reducción del 40. ¿Por qué? Porque la reducción del 30 está condicionada, entre otros factores, a que no interpongas recurso contra la liquidación, ¿vale? Me da igual lo que hagas contra la sanción, es decir, tú estás conforme con la liquidación, no hablamos de la sanción, y la del 40 está condicionada, entre otros factores, a que no interpongas recurso ni contra una liquidación ni contra otra la sanción. Respecto a IVA, ¿vale? Nos dice respecto a IVA, indicar el plazo con el que cuenta la Administración, pregunta repetida, para iniciar procedimiento sancionador, 6 meses, ¿vale? Artículo 209.2, ¿vale? Alcanzaría lo que decíamos hasta el 1 de marzo. Como se inicia el 1 de octubre, ¿vale? Ese plazo de 6 meses está o es correcto, se inicia dentro de ese plazo. Indicar plazo máximo para la tramitación del procedimiento sancionador, 6 meses a contar a partir de la notificación de inicio.
como se notifica el inicio el 1 de octubre, plazo de 6 meses nos llevaría hasta el 1 de abril. ¿Vale? Si bien es cierto que la terminación o la notificación de la terminación del procedimiento sancionador se produce una vez finalizado ese plazo de 6 meses, el 4 de abril, como el primer intento se efectúa dentro de ese plazo de 6 meses, el 25 de marzo, a los solos efectos de entender cumplido plazo, se encontraría terminado en plazo. Apartado 18. Indicar las infracciones cometidas correspondientes al impuesto sobre sociedades, indicando el precepto de la Ley General Tributaria en el que se definen y la base de las mismas, ¿vale? En referencia a IS no nos dice nada que hagamos referencia a la calificación, cuantificación, etcétera, etcétera, sino solo precepto y la base sobre la cual se aplica, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un contribuyente que aplica, que acredita una base imponible negativa de 10.000 euros y como consecuencia del procedimiento de comprobación se arroja una cantidad a ingresar por importe de 50.000. Aquí habría, por un lado, un artículo o una infracción del artículo 195 por acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas por 10.000 y por los otros 50.000 un dejar de ingresar del artículo 191. Pasamos a IVA. Nos dice, en cuanto a las sanciones de IVA, indicar el tipo de infracción cometida, ¿vale? Pues todas son dejar de ingresar, pues por lo tanto para todas es una infracción del artículo 191. Y aquí sí, la calificación que en su caso corresponda, indicar cuál sería la sanción aplicable a cada una de las infracciones cometidas, ¿vale? Aquí tenemos que basarnos, como decíamos anteriormente en otro apartado, ya sabéis que la infracción del 191 se califica como leve, grave o muy grave en función de si hay ocultación, medios fraudulentos o no hay ninguno de estos aspectos. Siempre vamos a ir de lo más alto a lo más bajo. En primer lugar nos dice, primer trimestre, existencia de ventas no declaradas. Ya sabemos que cuando hablamos de ventas no declaradas, como mínimo va a ser ocultación. Dice, que no se encontraban asentadas en contabilidad ni en libro registro, ¿vale? Es verdad que nos faltan muchos datos, ¿vale? Pero como nos tenemos que basar únicamente en lo que nos dice el supuesto práctico, acudiendo al concepto de forma muy estricta de medio fraudulento, nos dice que la anomalía sustancial de la contabilidad se entiende cuando, entre otros supuestos, pues hay doble contabilidad, no hay contabilidad, o hay una llevanza incorrecta en más del 50% de la base de la sanción, ¿vale? O más del 50%. En este caso es cierto que aquí hay una llevanza incorrecta del 100%, ¿vale? Por lo tanto, podemos entender que es muy grave, ¿vale? Habría que analizar hasta qué punto se trata de una falsedad, inexactitud. Nos faltan datos, ¿vale? Pero como nos tenemos que ceñir exclusivamente a lo que nos dice el supuesto práctico, yo tendería a calificarla como muy grave, ¿vale? Por lo tanto, procedería a una sanción del 100% más los criterios graduadores de la comisión repetida de infracciones tributarias y el perjuicio económico para la hacienda pública. 2T. Aplicación de tipo impositivo reducido de ventas que están sujetas a tipo general. Las ventas se encuentran anotadas y asentadas en contabilidad. ¿Vale? Pues aquí, por un lado, no hay medio fraudulento, ¿vale? Y por otro lado, tampoco entendemos que haya ocultación, puesto que el contribuyente lo ha introducido en la contabilidad. Por lo tanto, aquí sería leve, ¿vale? Porcentaje del 50%. 3T. Se ha contabilizado, ¿vale? Está contabilizado facturas que documentan bienes, pero respecto a los cuales nos dice la inspección que no son reales y que son falsos, ¿vale? Podemos encontrarnos con un supuesto de facturas irregulares, ¿vale? Cuando las facturas irregulares superan el 10% de la base de la sanción, entendemos que es un medio fraudulento del artículo 184.3 y por lo tanto muy grave, ¿vale? Y finalmente, cuarto trimestre, consigna en la autoliquidación IVA soportado superior al asentado en libros, que carece de justificación alguna, ¿vale? Aquí la cuestión es verdad que lo que digo, ¿no? Nos faltan datos y nos tenemos que agarrar un poquito a lo que nosotros entendamos a la hora de motivar. ¿Por qué yo motivo como muy grave? ¿Vale? Yo motivo como muy grave porque me estoy basando estrictamente en que hay, en este caso, una llevanza incorrecta de la contabilidad o en libros registros, ¿vale? Por encima del 50%, ¿vale? Podemos acudir y decir, oye, no, yo entiendo que sí lo ha contabilizado. Ya el hecho de que no lo pueda justificar, habría que ahondar en si no lo puede justificar porque no encuentra la factura, pero el gasto existe, o es que no es una factura real, es una factura falsa, con lo cual es verdad que nos faltan datos, ¿vale? Pero en base a los datos estrictos que nos dice el supuesto práctico, yo me pronunciaría aquí como que es muy grave, ¿vale? En base a la calificación de ese medio fraudulento. Apartado 19. Señale cuál es el periodo de declaración por el impuesto sobre sociedades de la entidad Héroes de España
sociedad limitada unipersonal, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que el plazo de autoliquidación del IS, ¿vale? Pues son en los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la finalización del periodo impositivo. Teniendo en cuenta que fuera una entidad que no tuviera ejercicio partido, no es el caso, decimos que pues es del 1 al 25 de julio. Aquí lo que tenemos es una entidad cuyo ejercicio es partido, ¿vale? En este caso desde el 1 de noviembre hasta el 31 de octubre, ¿vale? Por lo tanto, plazo de declaración, los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la finalización del periodo impositivo. Esto es del 1 al 25 de mayo. Apartado 20. Teniendo en cuenta que en la comunicación de inicio de actuaciones de fecha 5 de abril del 24, la inspección incluye en el alcance de la misma todos los periodos del IS abiertos a comprobación, ¿cuál es el alcance de la misma? ¿Vale? Pues básicamente aquí tenemos que jugar un poquito con el plazo de prescripción, ¿vale? Pregunta no muy compleja. Lo primero, pregunta que puede llevar a error, aunque aquí no tiene excesiva incidencia. Plazo que tenemos que fijar es la fecha de notificación de inicio del procedimiento. La fecha en la que se emite la comunicación es el 5, accede el 19, accede una vez transcurrido ese plazo de 10 días naturales, con lo cual tomamos como fecha 16 de abril del 24. Y aquí tenemos que jugar, lógicamente, con los artículos que regulan, en este caso, la prescripción. ¿Vale? Plazo de prescripción, ya sabéis que el artículo 66 fija plazo de 4 años, artículo 67 hace referencia al dies a quo, que es desde el último día del plazo, desde el día siguiente al último día del plazo de declaración, y artículo 68, entre otros supuestos, cuando se interrumpe el plazo de prescripción. Por lo tanto, a partir de aquí trazamos o vamos 4 años atrás, ¿vale? Y vamos a empezar. El IS del 23, aún lógicamente no estamos dentro del plazo de declaración, que sería del 1 al 25 de mayo del 2024. Vamos al IS del 22. ¿Cuándo se presenta? Del 1 al 25 de mayo, cogemos el último día, 25 de mayo del 2023. Estamos dentro del plazo de 4 años, con lo cual IS del 22, perfecto. IS del 21, lo mismo, se presenta 25 de mayo del 22, sumamos 4 años, ¿vale? Estamos dentro del plazo de prescripción. IS del 20, lo mismo, ¿vale? Se presenta el 25 de mayo del 2021, sumamos 4 años, nos va al 25. Y ese del 19 sería el último ejercicio que podríamos comprobar. ¿Por qué? Porque el plazo de declaración sería del 1 al 25 de mayo del 2020, que si añadimos 4 años, nos lleva hasta mayo del 24. ¿Vale? Por lo tanto, podrá comprobar el IS de los ejercicios partidos, en este caso 19, 20, 21 y 22. ¿Vale? En el procedimiento que se inicia a fecha 16 de abril del 24. A su vez, ¿vale? Habría que valorar, chicos, si os fijáis, nos dice que posteriormente o anteriormente se ha iniciado un procedimiento comprobador respecto al IS 17 y 18, que va dirigido a comprobar un aspecto en concreto y que ha finalizado tardíamente, ha finalizado en este momento posterior. Tened en cuenta que ese procedimiento que inició interrumpió la prescripción y que una vez que se interrumpe la prescripción se reanuda ese cómputo del plazo de 4 años, con lo cual en principio, si apareciera un hecho nuevo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en principio genera ese efecto preclusivo, si apareciera un hecho nuevo, se podría, ¿vale?, incluir, ¿vale?, para llevar a cabo esa comprobación, puesto que se ha producido esa interrupción de la prescripción. ¿Vale? Por lo tanto, estos 4 ejercicios 100% y en principio, ¿vale?, por ese efecto interruptivo de la prescripción del IS 17 y 18, también podrían ser objeto de comprobación. Conjugamos, chicos, artículo 66 para el plazo de 4 años, artículo 67 desde cuando se computa y artículo 68 en que, entre otros, en qué supuestos se interrumpe la prescripción. Apartado 21. En relación con el plazo de duración de las actuaciones inspectoras, señale, por un lado, plazo de duración del procedimiento inspector, decíamos en el apartado número 20 que comprendía 19, 20, 21 y 22, como la cifra de negocios en el ejercicio 2022 supera la requerida para auditar cuentas, que son 5,7, en ese ejercicio son 5,9 millones de euros, el plazo de duración sería 27 meses, artículo 150 de la ley. Fecha de inicio del procedimiento inspector, lo hemos comentado anteriormente, ¿vale? Se notifica el inicio el 5, se emite esa comunicación el 5 de abril, accede el día 19, como accede una vez transcurrido ese plazo de 10 días naturales, ¿vale? Pues se entendería accedido, se entendería notificado por rechazo al día siguiente al transcurso de ese plazo de 10 días naturales, en concreto el día 16 de abril del 2024. Apartado 22.
Señale que recargos habrán resultado aplicables a las deudas autoliquidadas por Confitería Torres y si resultarían exigibles intereses de demora en relación con dichas deudas, ¿vale? En referencia a este supuesto práctico, lo primero que tenemos que determinar es sobre qué deudas o qué deudas han sido objeto de autoliquidación por parte del contribuyente, y son 4. En primer lugar, el cuarto trimestre de IVA, ¿vale? Cuarto trimestre de IVA 2024, ¿vale? Respecto al cual se ha iniciado un procedimiento del 153 del REGAT, un procedimiento de control de la obligación de presentar autoliquidaciones. Este requerimiento ya sabéis que si el contribuyente efectuara la presentación de la autoliquidación cuando hay requerimiento previo, ya no procede recargo, ¿vale? En concreto, este procedimiento del 153 lo que va dirigido es a verificar el por qué un contribuyente que según su situación censal debiera haber presentado una autoliquidación, pues no lo ha hecho, ¿vale? Lanzamos el anzuelo notificando el inicio del procedimiento y el contribuyente cae, ¿vale? Pues presentando la autoliquidación, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia? No hay recargo, procedería la infracción del artículo 191 de la ley. En segundo lugar, tercer y cuarto trimestre de declaración o de autoliquidación de retenciones, ¿vale? Que se presenta, en este caso, el tercer trimestre se presenta el 22 de mayo y el 24 de mayo se presenta el 22 de mayo se presenta el tercer trimestre con importe a ingresar de 80.000 euros y el 24 de mayo presenta el cuarto trimestre, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que en este caso, al no haber requerimiento previo, procede la aplicación del recargo del 27. Me gusta que automaticemos la respuesta, ya sabéis, pues recargo del 27 lo cuantificamos, hablamos de la incompatibilidad con sanciones y de si hay reducción o no del 25%. Todo esto se automatiza muy rápido cuando se tiene trabajado y básicamente es para el tercer trimestre y para el cuarto recargo del 27, 1% fijo más 1% por cada mes completo de retraso. En el caso del tercer trimestre sería un 8, al haber 7 meses completos de retraso más el 1% fijo. En el caso del cuarto trimestre habría un 5% al haber 4 meses completos de retraso más el 1% fijo. En ambos casos no hay intereses de demora, ¿vale? Porque solo lo habría cuando haya transcurrido más de un año de retraso. Hay incompatibilidad con sanción, si hay recargo no hay sanción, y procedería la aplicación de la reducción del 25% si concurren las circunstancias del 27.5. Ya sabéis que cuando presente autoliquidación, pago a plazo, fracciono o compenso, y cuando posteriormente me notifiquen ese recargo del 27, haga lo mismo con ese recargo. Si concurren esos dos requisitos simultáneamente, ¿vale?, me aplican reducción del 25% sobre el importe del recargo. Finalmente, la autoliquidación primer trimestre de IVA del 25, ¿vale?, si bien la presenta en plazo, no ingresa, ¿vale?, ni solicita aplazamiento o fraccionamiento. Por lo tanto, a partir del día siguiente a la finalización de ese plazo de declaración, se produciría el inicio del periodo ejecutivo, ¿vale? Por lo tanto, se produciría el inicio del periodo ejecutivo a partir del día siguiente a la finalización de ese plazo reglamentario de declaración. Apartado 23. Indique si la presentación fuera de plazo de las autoliquidaciones señaladas pudiera ser o no constitutiva de algún tipo de infracción tributaria, justificando la respuesta y, en caso afirmativo, identificar la infracción o infracciones cometidas y la base de la sanción, ¿vale? En principio, chicos, lo que comentábamos en el apartado número 22, la única infracción que procedería sería por la presentación de esa autoliquidación a ingresar una vez iniciado el procedimiento de control de la obligación de presentar autoliquidaciones, ¿vale? Sería la infracción del artículo 191, porque aquellas que conllevan la aplicación del recargo por declaración extemporánea, ¿vale?, serían incompatibles con sanciones al amparo del 179.3, ¿vale? Por lo tanto, en este apartado debiéramos especificar esos dos aspectos: infracción en la del cuarto trimestre de IVA y la incompatibilidad con sanciones en las restantes. Apartado 24. En relación con la solicitud de aplazamiento de la deuda por retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, correspondiente al cuarto trimestre del 24, señale cuál considera que debe ser la actuación de la Administración y los efectos que la misma produciría, ¿vale? Nos encontramos con un supuesto de un tipo de deuda tributaria que, por su naturaleza, el artículo 65.2 nos especifica que es inaplazable, ¿vale? Cuando nos encontramos con una deuda inaplazable, como es el caso de las retenciones, artículo 65.2, la consecuencia va a ser la inadmisión de la solicitud. Apartado 25. Analizar las consecuencias de la falta de ingreso de la autoliquidación de referencia
haciendo referencia a los correspondientes recargos o intereses, en su caso, hasta el ingreso definitivo de la misma, ¿vale? Perfil de contribuyente que presenta autoliquidación cuarto trimestre del 2024 dentro del plazo de autoliquidación, ¿vale? Pero no efectúa el pago ni solicita aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, ¿vale? Por lo tanto, al no concurrir ninguna de estas circunstancias, conforme al artículo 161 de la ley, se produciría el inicio del periodo ejecutivo al día siguiente a la finalización de ese plazo reglamentario de declaración, es decir, el 31 de enero, y eso conllevaría la aplicación de los recargos del periodo ejecutivo del artículo 28. Apartado 26. Analizar la procedencia de la notificación de la providencia de apremio, así como del acuerdo dictado en la resolución del correspondiente recurso de reposición, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta, que es el efecto o quizá la cuestión que induce un poquito a duda o un poquito a error, también llegando al supuesto práctico número 9, es que en este caso, si os fijáis, la providencia de apremio se le pone a disposición el día 24 de abril, ¿vale? No accede, con lo cual tenemos que sumar, en este caso, 11 días naturales, ¿vale? No hay acceso por parte del contribuyente, con lo cual se entiende notificada al día siguiente de los 10 días naturales posteriores a contar a partir de la puesta a disposición, es decir, el 5 de mayo. ¿Vale? Como se entiende notificada esa providencia de apremio el 5 de mayo, nacen los plazos del 62.5 hasta el 20 de mayo. ¿Qué ocurre? Que posteriormente el contribuyente interpone recurso contra la providencia alegando, presuntamente, alguno de los motivos de oposición del 167.3. ¿Vale? La Administración lo inadmite por extemporáneo. ¿Vale? Pues lógicamente, independientemente de que el contribuyente tenga razón o no en los motivos de oposición en los cuales aduce a la hora de interponer ese recurso de reposición, la cuestión es que no es extemporáneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la providencia de apremio se notifica el 5 de mayo, con lo cual tendría hasta el 5 de junio, ¿vale? Lo presenta en este caso el día 25 de mayo, con lo cual se encuentra dentro de plazo. Apartado 27. Analizar la procedencia y legalidad del procedimiento de embargo seguido por parte de la unidad de recaudación, haciendo referencia a los requisitos, orden y límites aplicables al mismo. Motivos de impugnación de la providencia de apremio. Pregunta estrictamente teórica, donde tenemos que conjugar por un lado el artículo 169 de la ley para mencionar cuál es el orden de embargo. Ya sabéis, en primer lugar, acuerdo, si hay acuerdo entre contribuyente, deudor y administración tributaria, se ceñirá al orden de embargo de ese acuerdo. En segundo lugar, aplicamos mayor facilidad de enajenación, menor onerosidad para el contribuyente. Y ya finalmente la lista a la que se refiere el artículo 169. ¿Vale? Teniendo en cuenta que en último lugar se embargan los bienes para cuya traba sea necesario acceder al domicilio del contribuyente. ¿Vale? Pues un poquito resumir estos aspectos del 169. En referencia a los motivos de impugnación de la providencia de apremio, ¿vale? Nos tendríamos que basar en principio en los que se refiere el artículo 167.3. Apartado 28. Explicar el flujo de formalidades aduaneras de entrada de los juguetes que vienen de China hasta que se despachan a libre práctica con los respectivos plazos, ¿vale? Esto un poquito de estudio de tema de aduanas, ¿vale? Básicamente las formalidades aduaneras desde el punto de vista de la importación de una mercancía se basan fundamentalmente en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿vale? La presentación de una declaración sumaria de entrada, ¿vale? Que se efectúa con carácter previo a que se introduzca la mercancía en el buque o transporte que vaya a efectuar la importación de esa mercancía. Una vez que llega la mercancía a la aduana, se presenta dicha mercancía para su reconocimiento físico si procede en la aduana del primer punto de entrada en el territorio aduanero de la Unión, salvo que sea vinculado a un régimen aduanero específico. Y ya en tercer lugar, ¿vale? Pues la vinculación de esa mercancía a un régimen de depósito temporal, ¿vale? Hasta que recibe destino aduanero, ¿vale? Lógicamente, aquí a la hora de hacer referencia al marco normativo, pues bueno, un poquito mencionaríamos conforme al Código Aduanero Comunitario a la hora de efectuar la introducción de esa mercancía en el territorio aduanero de la Unión, los principales o las principales formalidades aduaneras a tener en cuenta serían las siguientes, ¿no? Ya mencionaríamos esas tres. Apartado 29. La empresa desea transportar la mercancía que entra por Barcelona hasta el almacén que tiene en Madrid, sin que la mercancía adquiera estatuto comunitario. ¿Existe algún régimen aduanero especial que esté pensado para permitir dicha actuación? Sí. El régimen de tránsito externo. Tened en cuenta lo que siempre digo, tránsito externo para una mercancía no comunitaria que va a circular por el TAU sin que pierda su respectivo estatuto aduanero.
Tránsito interno al revés, mercancía comunitaria que va a circular por un territorio tercer país sin que pierda en este caso su régimen o su estatuto aduanero de mercancía comunitaria. Por lo tanto, se podría vincular a ese régimen de tránsito externo sin que requiera autorización. Respecto a la muestra de paquetería, indique qué régimen aduanero especial cree que aplicará y comente brevemente su finalidad y forma de ultimación. Hablamos aquí del régimen de importación temporal. La importación temporal permite la introducción de una mercancía no comunitaria en el TAU, ¿vale? Con exención total o parcial de derechos de importación. Esto se utiliza mucho en ferias, exposiciones y demás, o incluso lo que hablamos, hay una catástrofe en un determinado país, pues se introduce esa mercancía, no queremos que abone de forma total o parcial esos derechos de importación, se puede vincular a ese régimen de importación temporal. Finalmente, apartado 30, dirigido a cuantificar el arancel, ¿vale? Respecto a un determinado valor en aduanas. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que es muy importante fijar qué cláusula Incoterm se puede haber fijado en ese contrato. ¿Vale? Aquí es cierto que en el supuesto práctico no nos da si es una cláusula CIF, si es una cláusula FOB, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos en cuenta que si se hubiera fijado un valor CIF, en principio no habría que hacer ajuste alguno para cuantificar valor en aduanas, entendiendo que ese valor que nos da el supuesto práctico parte del valor que tiene la mercancía en China, habría que ajustarla, ¿vale? Habría que incrementar en la factura del fabricante chino B, o sea, tendríamos un punto de partida de 50.000 euros más 10.000 euros del fabricante chino B y ya finalmente el flete marítimo de China a Barcelona por importe de 2.000 euros. Y sobre ese importe global, es decir, 62.000 euros, aplicar el derecho arancelario del 5%. ¿Vale? A su vez nos pregunta por quién es el declarante, que es quien presenta en este caso esa declaración aduanera. Podríamos entender que lo efectúa el representante indirecto. También habla de quién es el deudor, ¿de acuerdo? Que en principio el deudor sería el importador, pero también al haber un tipo de representación indirecta en la cual este representante actúa por nombre y cuenta del importador, pues habría dos deudores, ¿vale? Por un lado tendríamos al importador y por otro a ese representante indirecto. Y finalmente nos habla de responsabilidad en IVA a la importación, ¿vale? El artículo, o en este caso la normativa de IVA, contempla un supuesto de responsabilidad solidaria para abonar ese IVA a la importación cuando nos encontramos con un representante indirecto. Pues nada, chicos, hasta aquí la corrección del segundo ejercicio de la oposición del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública, de la convocatoria o de la oferta de empleo público 2024. Espero que os haya gustado, pero sobre todo espero más que tengáis mucha suerte y que consigáis el objetivo que tanto os merecéis. Nos vemos pronto, pero por la agencia.